¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto en saludarle a nuestra audiencia de Mortero 42 desde la ciudad de las Siete Colinas, Guaranda, en el centro del país. Vamos a iniciar este programa de entrevistas justamente con un invitado especial para analizar el tema que nos debe preocupar a todos y que probablemente no todos lo logramos comprender o entender porque no hay claridad, no hay transparencia en los acuerdos que se han firmado con el Fondo Monetario Internacional. Hoy nos va a acompañar el profesor principal en Economía y Finanzas del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el señor Po Chung Lee, a quien queremos darle la bienvenida. Ya se encuentra con nosotros. Él es un destacado analista económico y por ello lo hemos invitado. Profesor, bienvenido a Mortero 42. Buenos días. Muy buenos días, Cristian. Un saludo afectuoso a toda la audiencia y los televidentes de Mortero 42. Muchas gracias. Po, existe un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ir directamente a este tema porque el país va a recibir 6.500 millones de dólares. Usted ha analizado este tema en varios medios de comunicación nacionales. La pregunta es, ¿a quién responde? ¿A quién beneficia realmente el crédito del Fondo Monetario? ¿Beneficia a los ecuatorianos o beneficia al actual gobierno? Porque es curioso que se entregue al gobierno saliente 2/3 del monto acordado con el Fondo Monetario Internacional PO. Así es, Cristian. Realmente es un respiro para esta administración porque de los 6.500 millones, 4.000 millones se van a desembolsar antes de la salida de este gobierno. Entonces, la deuda se va a patear adelante. Y no ha sido, la historia de este país nos ha demostrado que no es sorpresa. Siempre en lo que es deuda pateamos hacia adelante, el próximo gobierno se encarga, entonces tampoco ha habido esta responsabilidad fiscal, ¿no? Generalmente se gasta lo que se gana. En el caso de si se pide prestado, hay que hacerse unas 3 preguntas. ¿Para qué pedimos plata prestada? En qué condiciones la hacemos y básicamente quién es el que tiene esta deuda, ¿no? Y esas 3 preguntas le da una buena idea de si se justifica o no pedir prestado a quien sea. O sea, si es que es para infraestructura, para aumentar los servicios sociales, es justificable. Si es que las condiciones son para no pagar o no poder pagarlo, entonces ahí tenemos un problema. El otro problema también es quién tiene la deuda. En este caso, si es del FMI, o en otros casos, por ejemplo, Japón. Japón tiene más del 250% del PIB endeudado, pero la mayoría de esa deuda es de los japoneses, entonces es el pueblo que le presta al gobierno. Entonces no va a haber una corrida de fondos en el caso de que no se pueda pagar. Al final, el pueblo le está prestando al gobierno. Entonces son importantes considerar cuando hablamos de deudas estas 3 preguntas, ¿no? ¿A quién le prestamos? ¿Para qué nos endeudamos? ¿Y en qué condiciones? Ahora bien, Po, antes de ir al fondo de los acuerdos que rigen en este momento con el Fondo Monetario Internacional, se dice con total propiedad que solo llegó al país 2.900 millones de dólares de los 10 millones que se ofreció o que se acordó. Pero entre el mes de marzo y el mes de abril prácticamente se utilizaron gran parte de este dinero, o sea, 2.000 millones de dólares para pagos de la deuda y el pago anticipado de la deuda de los bonos que vencía en el 2022-2023. ¿Cómo entender esa lógica? Pagamos 2.000 millones de dólares,
para recibir 2.900. ¿Cuál es la lógica con la que opera el gobierno actual, Po? Según su lógica es que si pagamos la deuda o parte de ella, nos van a prestar más. Entonces, si vamos a hablar de evidencia, lo que están recibiendo ahora es debido a que han cumplido. Claro que hay que entender contextos, ¿no? En contexto de pandemia, ese dinero podría haberse utilizado mejor para justamente alimentación, programas de alimentación y expandir salud. O sea, no creo que había plata para hasta comprar respiradores en ese momento. Entonces el contexto es muy importante, por eso es que se pelea. La otra contraargumento que también hemos oído es que en esos momentos la deuda ecuatoriana, si usted la quería recomprar, no valía ni la mitad. Entonces, en teoría, podía comprar la deuda a la mitad de precio y pagarla, ¿no? Y eso era posible, pero tampoco había el dinero para hacerlo. Entonces, si queremos hablar los dos lados del argumento, que siempre hay, es usted tiene que pagar parte de su deuda para que le presten más. Eso es un concepto, creo que universal. La otra, entonces, eso es lo que ha hecho este gobierno. La otra es, bueno, usted puede no pagar debido a todo lo que ha sucedido con la pandemia y usar eso para salvar más vidas y para realmente sostener el aparataje estatal que era necesario en la pandemia. Entonces hay estos dos argumentos, ¿no? Ellos escogieron el de pague la deuda y nos van a pedir, nos van a prestar más. Y aquí vemos las consecuencias, ¿no? Si es que hablamos de cuál fue la tragedia en la pandemia, pudo ser peor o no, hay que ver los estudios, hay que ver los números, o sea, no nos sulfuremos por eso. Pero si ellos en un tema tan delicado como fue la pandemia que estamos pasando o que pasamos, pagaron la deuda, ¿qué se puede esperar de este gobierno? Ahora bien, nos están planteando una receta que es una receta de corte neoliberal, pero que el propio Fondo Monetario Internacional dice en sus boletines que por lo contrario, los gobiernos tienen que empezar a recuperar la capacidad de consumo y para eso se necesita mejorar la inversión, inclusive la inversión pública, que le permita también ser uno de los entes dinamizadores de la economía, pero en el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional se prevé e incluso es uno de los temas más graves en un recorte acerca de que se recibió, o sea, se recibió 3.000 millones de dólares en gastos, se gastó. Eso abona a que el Ecuador pueda reactivar su economía o hace que la economía se contraiga. El ingreso en el momento en el cual los ecuatorianos tienen menos ingresos en sus bolsillos, gastan menos, demandan menos, se contrae la producción y a su vez se contrae el empleo. Así es lamentable. Lo que no hemos visto en la historia últimamente mundial, en los últimos 60 años, una crisis debido a que la productividad ha bajado. Generalmente las crisis que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita son crisis financieras, ¿no? Nos endeudamos mucho, no pudimos pagar la deuda, entonces borra va de nuevo, sigamos endeudándonos, pero vamos pagando con lo que producimos. En este caso hubo un confinamiento que básicamente destruyó la cadena mundial de encadenamiento de valores, del encadenamiento productivo. Y eso no ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 70, 80 años. Y por eso es que es diferente esta crisis que todo el mundo lo está viviendo. Ahora, hablando de la receta neoliberal y el nuevo acuerdo, créanlo o no, el nuevo acuerdo, como todo, ¿no? Sí, de fondo sí tiene esa receta neoliberal, ¿no? De la disciplina fiscal, la reorientación del gasto público, una reforma tributaria, la liberalización financiera, apertura a la inversión extranjera, a los tratados de libre comercio, la privatización,
desregulación de todo lo que es el aparataje, todo lo que controla el Estado, eh, y asegurar derechos de propiedad, ¿sí o no? O sea, de fondo sí hay eso, pero para este corto plazo, el Fondo Monetario también tiene ciertos acuerdos que Ecuador también debería hacer. Por ejemplo, la lucha contra la corrupción, ¿no? Hay un 30% de todo el gasto fiscal se va a corrupción. De alguna manera acaba en sobreprecio o acaba en la casa de Miami de alguien, ¿no? Entonces, esto también creo que estamos de acuerdo con el Fondo Monetario, que necesitamos una mejor gobernanza y mayor transparencia en lo que son las finanzas públicas. Eh, en el caso de sostenibilidad fiscal, sin impuestos no hay progreso. Tenemos que pagar educación, seguridad y salud. Y eso se hace a través de impuestos. Tampoco hay que desmantelar el impuesto. Claro, no como ciudadanos nosotros debemos cumplir el pago de impuestos. El gobierno tiene que cumplir en cómo gastarlos de mejor manera. Y claro, el debate será si es que el gobierno es el mejor para gastarlos o si quiere dejarle a la privatización hacerlo. Eso entraría en debate, depende de qué servicio. Hay servicios que no son negociables, como la educación debería ser gratuita, la salud debería ser universal. En eso estamos de acuerdo, pero también hay que sostener eso y eso se sostiene a través de impuestos. Um, y si hablamos de, ¿qué será? Hay otras cosas que no estamos de acuerdo, por ejemplo, que quieren descentralizar o hacerle más independiente al Banco Central. En un país dolarizado eso no hace sentido, simplemente porque la política monetaria, financiera debe alinearse a lo que quiera hacer el gobierno, a la política fiscal. Entonces, no es que el Banco Central pueda tener autonomía y salvarnos como en otro país, cuando puede imprimir su propio dinero, devaluar la moneda. Esas herramientas con dolarización ya no existen. Ahora bien, Po, ¿hay alguna diferencia porque se pone como referencia Argentina? La renegociación que lo hizo Argentina y la renegociación que lo hizo en este momento Ecuador, ¿hay alguna diferencia? Yo creería que la diferencia mayor es que la nuestra fue un poco más entreguista. Estamos realmente haciendo lo que quería el Fondo Monetario Internacional. Evidencia de eso fue las protestas del año pasado, que de un decretazo querían quitar los subsidios a los combustibles. Los subsidios a los combustibles, si hablamos a fondo, sí son ilegítimos, pero la manera de hacerlo es más importante. O sea, estamos de acuerdo que son regresivos. Realmente está pagando el Estado para que la clase media para arriba pueda conducir. En el caso del diésel, creería que sería mantener, si es que se sube, sería paulatinamente, como lo estamos viendo cada mes ahorita, está subiendo en promedio de 4 o 5 centavos el diésel. Esa es una manera de hacerlo. Pero creo que es eso, ¿no? Por tener que cumplir básicamente acuerdos internacionales, estamos afectando al pueblo. Entonces ahí viene un problema de dónde está la soberanía, las decisiones soberanas, y eso sí es lo que perdimos, y las consecuencias de eso fue ese gasolinazo de octubre, ¿no? Para finalizar esta entrevista, por de acuerdo al tiempo, ¿qué va a pasar con el próximo gobierno? Se ha mencionado que las medidas que se tendrán que tomar es en este año próximo, cuando ya tengamos un nuevo gobierno. Tenemos dos opciones: continuar con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional o poder negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué debe hacer el próximo gobierno y qué gobierno tenemos que elegir en estas elecciones los ecuatorianos? ¿De izquierda o de derecha? Bueno, eso dejamos a la conciencia de todos los ecuatorianos, y realmente no podemos decir. Lo que sí podemos decir es, venga quien venga, va a tener que renegociar las condiciones con el FMI, porque la economía no se va a recuperar el próximo año. Los escenarios muestran también que depende de cuándo llegue esta vacuna.
esa vacuna, cuando llegue, la reacción a esa vacuna, y si es que salimos o no a trabajar como lo hacíamos antes, va a tener un rearranque que es realmente pesado. O sea, créanlo o no, no es por dar malas noticias, pero la economía no se va a recuperar tan rápidamente como creemos. Lo que sí sabemos es que sí se va a recuperar. O sea, cuando usted vea fondo y vea que hay nomás esperanza, ahí es cuando se resurgen las cosas. Entonces, tenemos oportunidades, crean, no, Ecuador ya es un país caro. Una vez la experiencia nos ha dicho, ¿no? Cuando las cosas suben ya no bajan. Entonces, con eso también implica mejor calidad de vida. Entonces, lo que creeríamos, ¿sí? Para las personas, porque yo sé que quieren saber izquierda o derecha. No es izquierda o derecha, ¿sí? Busquen a alguien moderado, alguien que pueda crear los consensos, que piense en la productividad a largo plazo. Tenemos que producir más y mejor, pero no necesariamente baratijas. Ecuador, como ya es un país caro, es muy difícil que vaya a producir algo que en el Asia lo hace mucho más barato. Entonces nosotros lo que buscamos es valor. Turismo, por ejemplo, la gente busca experiencias. En el caso de productos, café, por ejemplo, el café no es ya un problema de cantidad, sino de calidad. Lo que queremos vender es esa historia de que usted toma la taza de café y es como visitar Ecuador otra vez en su mente. Entonces hay que encadenar esta clase de productos. Si es que pensamos en izquierda o derecha, mucho gobierno, poco gobierno, crear o no, en países como los nuestros que requieren más desarrollo, aún falta mucho por hacer en el Estado. Si usted le parece que está bien el IES que tenemos, los hospitales que tenemos, la calidad de educación que tenemos, eso no se resuelve solo privada. Realmente necesita el Estado, necesita mejorar el estado del bienestar. El Estado no está ahí para hacer dinero o optimizar ganancias, está ahí para optimizar bienestar social. Entonces, yo creería que el Estado tiene mucho que hacer. Claro que cuando el Estado se jala, es peor que cuando se jala a una empresa, ¿no? En el peor de los casos, quiebra la empresa. Cuando el Estado se jala, eso nos afecta al bolsillo de todos. Entonces, pensemos en las propuestas de los candidatos. No creo que sea un problema de izquierda o derecha, sino un problema de propuestas, ¿no? Propuestas donde se balancee el Estado. Si nos queremos más impuestos, sí, pero ¿cómo queremos gastar esos impuestos y en qué? ¿Cuál es la mejor manera de optimizarlo? ¿Cómo vamos a agarrar a todos estos pillos que se han robado la plata que nosotros nos hemos ganado? Y por eso es que no estamos reacientes a pagar impuestos porque no sabemos en qué acabar, pero nuestro compromiso como ciudadanos es pagar impuestos y esperar que el Estado haga lo mejor uh, para el bienestar social de todos. Entonces, hay que pensar en eso, piense en moderación, diría yo. No es un problema de izquierdas, derechas, es un problema de quién tiene el mejor plan para sacar al país. Y esto tiene que ver con lo que yo llamo desarrollismo, ¿no? No es izquierda-derecha, sino aprenda de los países y adáptelos al contexto suyo. Eh, hay que priorizar la productividad, sí. Y esto es un trabajo de 25 años. Pero ¿qué significa eso para países pequeños en desarrollo como nosotros? Necesitamos, eh, por ejemplo, una burocracia que se dedique a la industrialización del país, que trabaje para poder exportar, para poder hacerlo competitivo a las industrias que necesitamos y a largo plazo, porque usted no puede irse de vender bananos a producir carros en 2 años. Eso requiere 15 años y tal vez no es caro lo que queremos, tal vez queremos darle más valor a harina de plátano, en el caso de petróleo, ya hagamos petroquímica, plásticos, démosle más valor a lo que tenemos. ¿Ya? En el caso del turismo, crear todos estos servicios, vender la experiencia de Ecuador, que fuera maravillosa. Entonces, todo esto requiere institucionalización, necesita que el Estado le ayude a la empresa privada. La empresa privada no lo puede hacer, porque somos un país pequeño, esencialmente. Entonces, pensemos en ese punto medio, que queremos también las herramientas de mercado, pero también queremos proteger el bienestar social de la gente. Y la mejor manera que el Estado puede hacerlo
recolectando impuestos, gastándolos bien, y al mismo tiempo dando empleo a nivel privado, con iniciativas privadas. Entonces, siempre, yo creo siempre en el punto medio, no en izquierdas y derechas, porque eso nos hace perder realmente el rumbo que necesita este país. Ha sido la comparecencia del profesor Pon Chung Lee, de analista económico. Agradecemos su comparecencia, profesor, y esperamos tenerle en otra oportunidad en este programa. Muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes, Cristian, y otro afectuoso saludo a todos los que nos escuchan en Mortero 42. Muy amable, que esté bien. Buen día. Gracias.